Pero estamos muy agradecidos a Dios por esta linda oportunidad. Qué hermoso que es poder estar juntos para estudiar la palabra, para dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para estar en compañía de los ángeles ministradores. ¿Saben? Cada vez que nosotros invocamos el nombre de Dios y abrimos la palabra, estamos uniéndonos a la familia del cielo. Eso es sencillamente impresionante. Y por eso es que somos tan bendecidos cuando permitimos que Dios nos hable al corazón, nos hable al alma, ¿verdad? Nos pueda, yo diría, reconstruir, hacernos nuevas criaturas. Porque ustedes saben que el pecado nos ha hecho pedazos. Es devastador el efecto del pecado en la vida y en la experiencia de los seres humanos. Pero qué lindo es que Cristo Jesús es el Salvador. Qué lindo que Él puede ir poco a poco, de forma progresiva, día a día, momento a momento, instante a instante, transformándonos para que cuando Él venga a buscarnos podamos estar entre los redimidos. Porque finalmente ese es el mejor negocio que podemos hacer en la escuela de esta vida. Si ustedes y yo tenemos éxito aquí, pero perdemos la eternidad, ¿saben una cosa? Según el diagnóstico de Cristo, hemos sido necios. ¿Se acuerdan ustedes? Aquel hombre que edificó graneros más grandes para tener mayores reservas y dijo, bueno, ahora alégrate, ¿no es cierto? Goza porque tienes ahora abundancia de riqueza. Y Jesús le dijo, ¿y si esta noche vienen a pedirte tu alma? Necio. ¿A dónde te vas? ¿A dónde vas a pasar la eternidad? En otras palabras, las mayores provisiones que tenemos que hacer los seres humanos tienen que ver con el reino de los cielos. Por eso que Jesús dijo, buscad primeramente el reino de los cielos. El reino de los cielos. ¿No les parece eso realmente muy significativo? Yo quiero decirles algo. Cuando Jesús vino a este planeta Tierra, Él tuvo presente, a pesar de los impresionantes y terribles conflictos que ninguno de nosotros vamos a tener que pasar, Él tuvo siempre presente que ustedes y yo, a través de su sacrificio, pudiéramos estar en el reino de los cielos. Si hay algo que le permitió a Cristo seguir adelante y decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya, hablando al Padre, ¿verdad? Es cuando Él miraba a cada uno de nosotros y se gozaba anticipadamente, viéndonos por toda la eternidad, disfrutando de lo que significa el cielo nuevo y la tierra nueva. Eso es sencillamente maravilloso. Bueno, vamos a ir entonces, el tema de esta noche es ¿quién es más fuerte? Si el Salvador o el pecador, ¿verdad? ¿Quién es más fuerte? Entonces vamos a tomar como inicio el pasaje de Romanos, el capítulo 5. Y vamos a detenernos en el verso Romanos, capítulo 5, verso 20. Y leo de la palabra de Dios. Especialmente nos vamos a poner énfasis en la parte final de este pasaje, pero lo vamos a leer, ¿no es cierto?, en su totalidad. Romanos 5:20 dice el apóstol, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La primera parte del pasaje nos está diciendo de que ustedes y yo sabemos que somos pecadores porque Dios nos ha hecho conocer su voluntad, sus mandamientos. El apóstol San Pablo en el Romanos capítulo 2 dice que aún aquellos que no han tenido la posibilidad de leer los mandamientos, dice, su propia conciencia les muestra, ¿verdad?, qué cosas deben ser aprobadas y qué cosas deben ser reprobadas. ¿Se acuerdan ustedes? Dicen, son ley para ellos mismos. Claro, esa no es la condición de ninguno de nosotros aquí, porque ustedes y yo todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Todos tenemos acceso a escudriñar las Escrituras de acuerdo al mandato o el pedido o la indicación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley de Dios nos muestra que ustedes y yo estamos en una situación realmente complicada. ¿Saben por qué?
Porque cuando llega la ley, en un sentido, ya llega demasiado tarde, porque ya somos transgresores. En este planeta Tierra no hay ningún ser humano que pueda decir, ¿verdad?, cuando Dios le muestra los 10 mandamientos, o el resumen de los 2 mandamientos, como hemos hablado anoche, o la ampliación de los 10 mandamientos, el mensaje de la Biblia. Ningún ser humano pueda decir, ¡wow! Los 10 mandamientos, ¡qué bendición! A ver, los cumplo todos. Yo estoy en armonía total con los 10 mandamientos. No, mi hermana en Cristo. No hay justo ni aún uno. Todos pecados. Todos nos descarriamos. Es decir, nosotros ya cuando nacemos, a causa de esa herencia de pecado, a causa de esa naturaleza caída, nacemos pecadores. Entonces ahora cuando llega la ley, esa ley santa, justa y buena, que es expresión del carácter de Dios, y llega tarde para nosotros. Porque ya cuando estamos frente a la ley, estamos como transgresores. ¿Queda claro eso? Pero acá la segunda parte del pasaje nos dice que si bien es cierto, ha abundado el pecado, también hay una verdad que está por encima de eso. Y es que ha sobreabundado la gracia. Es ese don inmerecido de poder ser salvados si ustedes y yo aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Esto es sencillamente precioso. Quiere decir que por un lado como que el mensaje de la palabra de Dios nos pone en tensión y estamos allí como pendiendo de un hilo, ¿verdad? Pero por otro lado, la palabra de Dios me anuncia que hay un plan de salvación y que no tenemos por qué perdernos los seres humanos. Porque si bien es cierto, el pecado, ¿no es cierto?, ha hecho pedazos nuestra existencia, también es cierto que la gracia salvífica de Cristo está por encima de eso. Y en Jesús podemos ser más que vencedores, podemos ser salvos. Aquí, ¿no es cierto?, en el apunte que después ustedes van a recibir mañana, la palabra de Dios es clara en que el origen del pecado es inexcusable. Lucifer, luego que nuestros primeros padres utilizaron mal el libre albedrío, por supuesto que Adán y Eva, ¿verdad?, cayeron en una tenebrosa esclavitud, siendo impotentes para salir de esa esclavitud del pecado. ¿Quedó claro eso? Adán y Eva no podían ahora, una vez que entraron en el pecado, en esa nueva, horrorosa experiencia, salir de esa experiencia. Eran totalmente incapaces. La raza humana, si Dios no hubiera intervenido, se dirigiría a la extinción total y definitiva. Pero el poder de Dios está por encima de todo poder. No tiene rival en el universo. Es más, si bien es cierto que todavía Satanás actúa y actuará por un poco de tiempo, ya podemos decir sin lugar a duda que Satanás ha sido vencido totalmente por Cristo. Y vamos a mencionar algunos de estos elementos que estamos diciendo. En verdad, Cristo lo venció en el cielo. Ustedes saben que la rebelión de Satanás y la tercera parte de los ángeles fue poco antes que Dios trajera a la existencia este mundo. Satanás, de todas maneras, y los ángeles rebeldes se esforzaban por llegar en el cielo. No querían perder el lugar que tenían allí en el cielo. Y si ustedes me acompañan, vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 12, y nos vamos a detener en los versos 7 en adelante. Y el apóstol acá dice con toda claridad lo siguiente, Apocalipsis 12, 7 en adelante. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel significa uno que es como Dios. En este caso Miguel se refiere a Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Así que cuando aquí ustedes leen Miguel, ¿verdad? También en el libro de Daniel, cuando aparece el nombre Miguel, es Jesús, es Cristo. Entonces, seguimos. Hubo una gran batalla en el cielo, Miguel, o sea, Cristo y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Verso 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo.
Y dice el verso 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Está más que claro, ¿verdad? Satanás, después que se rebeló, quiso permanecer en el cielo y luchaba contra Cristo, pero fue vencido por Cristo y fue expulsado. De paso quiero decirles, porque hay muchos que por ahí malinterpretan esto de que fue arrojado a la tierra. Entonces algunos dicen, ¿qué regalito nos mandó el Señor? Pero yo quiero decirles, en verdad, lo que está expresando allí la palabra de Dios es que de todos los mundos creados, el único mundo que le dio entrada a Satanás fue este planeta Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nuestros primeros padres dejaron de confiar en Dios y en su voluntad, cuando Eva extendió la mano y comió del fruto prohibido, cuando ella creía ahora que en verdad Satanás a través de la serpiente le estaba diciendo una gran verdad y que en verdad, vaya la redundancia, Dios le había mentido, porque yo quiero decirles algo, para que Eva pudiera extender su brazo y comer del fruto prohibido, tuvo que dejar de creer en Dios para después creer en Satanás. O sea, los seres humanos somos irremediablemente religiosos. En alguien tenemos que creer. Entonces no es que ahora Eva, ¿no es cierto?, cuando extendió su brazo, estaba creyendo en Dios y también creyendo en Satanás. Si ella hubiese estado creyendo en Dios y en Satanás, hubiese quedado paralizada. Y hubiese dicho, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Se dan cuenta ustedes? Ella primero, ¿verdad?, junto con Adán creían en Dios, porque Dios era quien los trajo a la existencia. Cuando Adán y Eva abrieron sus ojos, lo primero que vieron fue a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús era compañero, amigo de ellos. Cada día Cristo Jesús venía a visitarlos al Edén. O sea, si a alguien conocían, era a Cristo Jesús. Pero el diablo ahora, ¿no es cierto?, se aparece y les dice, cuidado, cuidado. Dios les está privando de algo maravilloso a ustedes. Dios tiene un carácter oculto. Dios los está perjudicando con no dejar de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ustedes están de alguna manera sujetos por el temor a que van a morir. ¿Y qué dice el verso 4 de Génesis 3? ¿Qué dijo Satanás? No moréis, no moréis. Verso 5, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman, serán abiertos vuestros ojos y van a ser como Dios. Vamos, eso está bien. En otras palabras, como decíamos, creo que fue la primera noche, el diablo le hizo creer a Eva que en verdad Dios era diablo y que él en verdad era Dios. Él era el que le traía ahora la bendición a ellos. Esto es terrible. Esto es mucho más complejo de lo que nosotros pensamos. Porque el diablo tiene la capacidad de engañar. Y lo hace muy bien. Y yo no necesito preguntarles a ustedes si alguna vez el diablo lo engañó. Yo no necesito preguntarles eso, ¿verdad? Porque yo sé lo que ha hecho conmigo. ¿Estamos de acuerdo? No nos vamos a mentir aquí entre adultos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque los mentirosos de paso no entran al reino de los cielos. Así que mentirosos arrepentidos sí, ¿verdad? Pero hay que arrepentirse de la mentira. Bueno, mis hermanos, entonces, evidentemente, en forma inexplicable, aquí vemos algo. ¿Por qué Satanás quería quedarse en el cielo si él no tenía armonía con el carácter de Dios? Porque él era un ángel exaltado y era el que estaba más cerca del trono de Dios. Y él también, cuando se corrompió, ¿verdad?, anheló ser como Dios. Entonces, mis hermanos en Cristo, a Satanás no le interesaba el carácter de Dios, pero sí el poder de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y él percibía que si él abandonaba el cielo, perdía poder. Y por eso es que no quería abandonar el cielo. Aún rebelde a la voluntad de Dios, quería estar cerca de Dios. Es más, la intención de él fue llegar a tener, ¿no es cierto?, un trono
por lo menos en forma paralela al trono de Dios. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios que Dios intervino, porque la creación de este planeta Tierra, y especialmente ustedes y yo como seres humanos, la corona de la creación, si Dios no hubiese intervenido, estábamos condenados a la destrucción. Ustedes y yo no podríamos estar esta noche hablando de las cosas de Dios si Cristo no hubiese intervenido. Jesús lo venció, y estamos hablando de grandes victorias, porque en verdad cada encuentro que Satanás tenía con Jesús, siempre el único que era vencedor era Jesús, ¿verdad? Siempre. Pero estamos hablando de los grandes acontecimientos. En otro momento, cuando Satanás fue vencido, está expresado allí en San Juan, en capítulo 19, ¿verdad? Vamos a leer. Y fue cuando Cristo Jesús entregó, ¿no es cierto?, su vida para darnos la vida eterna. Así que vamos allí a San Juan, el capítulo 19, otra victoria aplastante de Cristo, verso 30, 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mi hermano y mi hermana en Cristo, una vez que Cristo Jesús expresó consumado es, hay un antes y un después para todo el universo y también para este planeta Tierra y especialmente para ti y para mí. Antes de este momento ustedes y yo estábamos condenados a muerte eterna. A partir de ese momento, cuando Jesús dijo consumado es, ustedes y yo en Cristo Jesús estamos salvados para toda la eternidad. Porque Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar bajo ningún punto de vista. Estaba acordando, hermanos, mientras venía, de algunos pensamientos del espíritu de profecía cuando los ángeles se enteraron de que Cristo Jesús iba a venir aquí, iba a tomar una naturaleza humana e iba a morir por nosotros. Ustedes dirán, bueno, ángeles santos, ¿qué habrán hecho cuando ellos se enteraron de que Cristo venía para morir por nosotros? Oh, deben haberse gozado, deben haberse entusiasmado, deben haber dicho gloria a Dios, aleluya. No. Era muy intenso el amor que tenían hacia Cristo. Ellos no aceptaban eso desde el principio. Y hubo ángeles que se ofrecieron a morir para poder rescatarlos, porque no aceptaban que Cristo Jesús, el Eterno, el Rey de Reyes, viniera a este planeta Tierra y muriera por seres rebeldes. Pero Cristo les explicó que la vida de una criatura no podía redimir a ningún ser. Les digo más, si somos más minuciosos, el que había pecado, los que habían pecado, eran seres humanos, no ángeles. ¿Me están entendiendo? Cuando ahora Dios presenta el plan de salvación, ¿qué hace Jesús cuando viene a este mundo? Toma la naturaleza humana. ¿Me están siguiendo? Y Él como humano muere por los humanos. Además hay otro problema. Si un ángel, ¿no es cierto?, venía a morir por nosotros, ¿podría llegar a vivir un ángel? Muere por nosotros, paga la deuda. ¿Puede después volver a la vida? No, porque no tiene vida en sí mismo. ¿Me están siguiendo? Si un ángel hubiese venido a morir por nosotros, o muchos ángeles hubiesen venido a morir por nosotros, tenían que quedar muertos por la eternidad. Porque ellos no tienen vida en sí mismos, son criaturas. En Cristo Jesús, como se unieron las dos naturalezas, no vamos a entrar en detalle en esto, pero cuando Cristo Jesús muere, mi hermano y mi hermana en Cristo, no muere la divinidad. La divinidad no puede morir, Dios no puede morir. Muere la humanidad de Cristo Jesús. Pero esa humanidad
unida a la divinidad, hermanos, es lo que permitió que Cristo dijera: yo puedo entregar la vida y yo puedo volver a tomarla. Eso es sencillamente impresionante. Hay muchas cosas, mis hermanos, que no están reveladas y que, porque no están reveladas, no las podemos considerar. Tenemos que aplicar Deuteronomio 29:29. Lo revelado es para los hombres, lo secreto es para Dios. Lo que sí sabemos, que la parte, diríamos, la divinidad, cuando Cristo Jesús murió, quedó totalmente pasiva, inactiva. ¿Saben una cosa? La resurrección de Cristo, quien dijo: yo soy la resurrección y la vida, fue totalmente diferente a todas las demás resurrecciones. Solamente se esperó la orden de Dios de que ya podía resucitar. Y la parte divina, que estaba totalmente pasiva, inactiva, que había penetrado las tinieblas, podríamos decir, o contemplado las tinieblas de la muerte, pero que no murió porque Dios no puede morir, ¿verdad? Fue la que en verdad activó la parte humana muerta de nuestro Señor Jesucristo. O sea que podríamos decir, sin equivocarnos, que la resurrección de Jesús fue desde Él. Son cosas tremendas. Y saben que el diablo y todos los demonios más especializados estaban protegiendo junto con los soldados romanos el sepulcro de Jesús. Ustedes saben que el diablo tenía un plan. ¿Cuál era el plan? Que Jesús no resucitara. Yo les voy a leer ahora un pensamiento que va a estar en el apunte de ustedes, y sencillamente espectacular. Está en el deseado de toda la vida. Es aquí que fue hecho un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo. Los resplandecientes rayos de la gloria de Dios le precedieron e iluminaron su senda. ¿Pueden imaginarse esto? Un ángel que desciende del cielo y hay una luminosidad impresionante que va abriendo el camino, por decirlo así, a ese ángel, que es el ángel Gabriel. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. ¿Dónde está, sacerdotes y príncipes, el poder de vuestra guardia? Valientes soldados que nunca habían tenido miedo al poder humano, son ahora como cautivos tomados sin espada y sin lanza. El rostro que miran no es el rostro de un guerrero mortal, es la faz del más poderoso ángel de la hueste del Señor. Este mensajero es el que ocupa la posición de la cual cayó Satanás. Es aquel que en las colinas de Belén proclamó el nacimiento de Cristo. La tierra tiembla al acercarse, huyen las huestes de las tinieblas, y mientras hace rodar la piedra, el cielo parece haber bajado a la tierra. Los soldados le ven quitar la piedra como si fuese un canto rodado. O sea, esa piedra que la tuvieron que poner entre varios hombres por el peso que tenía, ahora Gabriel, ¿no es cierto?, el ángel de Dios la quita como si fuera un canto rodado. Y le oyen clamar: Hijo de Dios, sal fuera, tu Padre te llama. Y ven a Jesús salir de la tumba. Y le oyen proclamar sobre el sepulcro abierto: yo soy la resurrección y la vida. Y mientras sale con majestad y gloria, la hueste angélica se postra en adoración delante del Redentor y le da la bienvenida con cantos de alabanza. Un terremoto señaló la hora en que Cristo depuso su vida, y otro terremoto ahora indicó el momento en que triunfante volvió a tomar la vida. El que había vencido la muerte y el sepulcro salió de la tumba con el paso de un vencedor. Entre el bamboleo de la tierra, porque había un tremendo terremoto, el fulgor del relámpago y el rugido del trueno, finalmente, ¿verdad?, se lo ve victorioso a Cristo Jesús.
venció en el cielo, lo venció en la cruz, cuando dijo consumado es, lo venció en el sepulcro, cuando salió victorioso y dijo yo soy la resurrección y la vida. Y saben una cosa, lo va a vencer en el segundo día. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 20. Y allí vamos a tomar los versos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 20, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ustedes saben que el Apocalipsis es un libro profético. No tenemos tiempo ahora para hablar de esto, pero en verdad Satanás está encarcelado por una cadena de circunstancias. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Jesús los impenitentes son destruidos por el resplandor de la venida de Jesús. Los perdidos, ¿verdad?, que estén vivos, mueren frente al retorno de Jesús. Lo ven venir y piden a las rocas y a los montes que les caigan encima. Eso está claro en la palabra de Dios. Así que todos los seres humanos que no han aceptado a Jesús y que estén vivos en la segunda venida de Jesús van a morir, van a ser destruidos por el resplandor de la venida de Jesús. Y todos los seres humanos que estemos vivos y hemos aceptado a Jesús, junto con los que han muerto habiendo aceptado a Jesús, seremos transformados y llevados a ese cielo nuevo y a esa tierra nueva. Entonces, ¿a quién puede engañar Satanás aquí en la tierra? Los impíos están muertos. Los salvados están en el cielo. ¿A quién puede engañar? A nadie. Entonces, por eso que Apocalipsis dice, está encadenado, ¿verdad?, por una cadena de circunstancias. No tiene a quién engañar. Va a tener que meditar su cambio, ¿no es cierto?, literales, en cuanto a la obra de rebelión, esa obra asquerosa que ha hecho, ¿verdad?, en este planeta Tierra. Pero ¿saben una cosa? Lo va a vencer definitivamente al fin del milenio. Ahora sí, definitivamente. Está en Apocalipsis 20, también el mismo capítulo. Y entonces vamos a tomar los versos 9 y 10. Y leo de la palabra de Dios. Ahí es al fin del milenio. Ahí viene Jesús con todos los redimidos. Yo estoy haciendo planes de venir ahí, ¿verdad? Yo espero que ustedes también. Es decir, esto es algo realmente extraordinario, ¿verdad? Tenemos que hacer planes de estar preparados cuando Jesús venga por segunda vez. Vamos a disfrutar de 1000 años en el cielo y al fin del milenio volvemos, porque este planeta Tierra va a ser el centro del universo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vuelve Cristo Jesús, y me permiten decirlo así, y volvemos nosotros también con Cristo Jesús, después de haber pasado 1000 años de felicidad en el cielo, para pasar toda la eternidad de felicidad aquí en la tierra. Pero ahora, ¿no es cierto?, Satanás intenta impedir que Cristo Jesús y todos los redimidos podamos estar aquí por el resto de la eternidad en este planeta Tierra. Entonces viene lo que dice: y subieron sobre la anchura de la tierra Satanás, los impenitentes y los ángeles malos, y rodearon el campamento de los santos, la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el verso 20 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. De paso, mis hermanos, no significa que estarán, ¿no es cierto?, quemándose por los siglos de los siglos, porque el verso anterior me dice que descendió fuego del cielo y ¿qué pasó? Los consumió. Sino que son expresiones proféticas para decir, ¿verdad?, que esa muerte es por los siglos de los siglos, es eterna, es definitiva, ¿verdad?, es para siempre.
es para siempre. Así que mis hermanos en Cristo, yo no sé, ¿verdad? Yo no sé a ustedes de parte de quién les gusta estar. Si les gusta estar de parte de los perdedores o de parte de los ganadores. No sé. Yo quiero decirles de todo corazón, a mí me gusta estar de parte de los ganadores, mis hermanos en Cristo. ¿Verdad? ¿No les parece? Porque ponernos de parte de los perdedores ya tendríamos que ser, además de tontos, yo diría supersticiosos, ¿verdad? No sé, hermanos, pero yo quiero ser un vencedor. Y tú también lo quieres. La forma es que estemos unidos a Cristo Jesús, porque eres el victorioso de los siglos de los siglos. Hermanos, ahora vamos a un incidente de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir cuando Él estaba en su ministerio. ¿Ustedes se acuerdan que en una oportunidad vamos a ir a San Mateo, el capítulo 8 de paso, y vamos a pensar allí en algunas cosas realmente impresionantes. Repasar, digo, algunas cosas realmente impresionantes. Allí estamos en ese momento cuando Jesús estaba realmente, ¿no es cierto?, trabajando desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Tenía que atender tantas necesidades, hermanos, que llegó el momento que en su humanidad Jesús estaba realmente agotado, estaba cansado. Y entonces le dijo a los discípulos, vamos a pasar al otro lado, ¿verdad? Es un lugar más tranquilo. Jesús necesitaba ese descanso. Y entonces apenas Jesús entró a la barca, se durmió. Miren lo que pasa. Verso 23 del capítulo 8 de San Mateo. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. No sé cómo es el caso de ustedes, ¿verdad? El caso mío es bastante bueno de sueño, ¿verdad? Me duermo bastante rápido y bastante profundo también. Eso es buenísimo, ¿verdad? Bueno, el problema es que ronco también, eso sí que no es tan bueno, ¿no es cierto? Bueno, pero yo no me escucho, dicen los demás, ¿verdad? Dicen los demás. No, pero hermanos, quiero decirles algo. Evidentemente Jesús se durmió profundamente, porque el mar estaba embravecido. Los discípulos, tan expertos como pecadores, siempre habían llevado, ¿no es cierto?, la barca o las barcas a puerto seguro, pero acá se dan cuenta que en un momento a otro van a ser tragados por esas hambrientas y furiosas aguas. O sea, la experiencia de ellos no vale nada. Saben que van a sucumbir. Y dice, vinieron sus discípulos, verso 25, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Estaban preocupados, Estaban preocupados. Llegar a Jesús y decirle, sálvanos que nos morimos, naufragamos, nos ahogamos, se termina nuestra vida. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y entonces ahora, ¿no es cierto?, la pregunta. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esto nunca antes se había visto. Esto nunca antes. No solamente que calma la tempestad, sino que calma el mar. Nos dice el espíritu de profecía que se hizo realmente una tranquilidad tan impresionante. Ustedes saben que un mar, una vez que está embravecido, lleva horas hasta que se calma. No se calma inmediatamente. Puede parar el viento, ¿verdad? Pero el mar sigue embravecido. Aquí no. Aquí paró el viento y el mar, ¿no es cierto?, quedó como... Y otras barcas que iban junto a Jesús, siguiendo a Jesús, fueron lo que las personas que iban en esas barcas fueron las que expresaron. ¿Qué hombre es este? ¿Frente a quién estamos? Esto nunca antes se había escuchado, se había visto. Estaban asombrados. Entonces, mis hermanos, ahora, al tocar tierra firme, escuchen esto, al tocar tierra firme. Yo no sé si alguna vez les pasó que tuvieron que pasar algún río o el mar embravecido, donde en verdad había aparente peligro de naufragar, y después ustedes llegan a tierra firme.
Y ustedes, con qué satisfacción pisan la tierra y dicen, gracias a Dios, ahora sí que estamos bien aquí, ¿verdad? Bueno, el enemigo en tierra firme, escuchen esto, tiene a 2 seres humanos enloquecidos e indefensos, bajo el tormento aterrador de una multitud de demonios que los habían arrastrado impotentes de sus hogares hasta el sepulcro. Esa era su morada. Salían de los sepulcros solo para volver a los sepulcros y eran el terror de la comunidad. Vamos a leer esto. Verso 28 del capítulo 8. Cuando llegó a la otra orilla, en la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Verso 29. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Por razones de tiempo no leemos el resto, pero Jesús lo sabe. A pesar de que ellos corrieron a Jesús para pedir que lo sanara, pero en lugar de decirles, sánanos, en verdad eligieron a Jesús, porque en lugar de hablar ellos, hablaron los demonios. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Quieres atormentarnos antes del tiempo? Les pregunto, ¿los demonios y el diablo saben lo que les espera más adelante? Evidentemente saben. Pero hermanos, acá lo increíble es que estos hombres tienen el terror de la comunidad. Los otros evangelios nos dan algunas explicaciones adicionales. Dicen que eran atados con cadenas, grillos, y las despedazaban. No había forma de controlarlos. Y ustedes y yo sabemos que nadie nace endemoniado. ¿Sabían eso? Las personas que finalmente son poseídas por el demonio es porque en definitiva se van alejando cada vez más de Dios, de la protección de Dios, y finalmente Satanás toma dominio total sobre esas vidas. Hay algo interesante, hermanos y amigos en Cristo, que nos dice el Espíritu Santo. Estos endemoniados, de paso, el resto de los evangelios habla de uno, acá habla de 2, no hay contradicción. Lo que pasa es que uno estaba mucho más endemoniado que otro. ¿Me están entendiendo? Es como si ustedes hacen un viaje, ¿verdad? Y hay 2 o 3 que cuentan de ese viaje. Y en el viaje, vamos a suponer, hay un pequeño accidente. Y después, al final del viaje, hay un accidente que es aterrador. Entonces, alguien que es más minucioso va a decir, qué tremendo, ¿no? Porque vimos 2 accidentes, uno pequeño y uno después aterrador. Y otro que no es tan específico, va a hablar solamente del último accidente, ese que fue aterrador. ¿Me están entendiendo? Y no es que ninguno de los 2 está faltando a la verdad, sino que alguien es más específico y dice, fueron 2. Hermanos, ¿por qué el resto de los evangelios dice 1? Porque uno de ellos estaba realmente en una situación desesperante. ¿Estamos de acuerdo? Pero los 2 estaban. Y acá dice que fueron justamente estos 2. Ahora, ¿qué nos dice el Espíritu de Profecía? Que estos hombres, a la medida que fue avanzando la vida, fueron buscando nuevas experiencias para sentir nuevas satisfacciones en su corazón. ¿Escucharon eso? Se sumergieron en el vicio, por decirlo así, de vamos a probar esto, vamos a probar aquello, dicen que esto, y fueron, ¿no es cierto?, avanzando cada vez en profundidades más asquerosas, como van a ver. Esto es de terror.
Ustedes y yo tenemos que saber una cosa. Cada vez que nosotros rechazamos una invitación de Cristo, nos estamos acercando a Él. Ustedes y yo no podemos quedar, ¿no es cierto?, en terreno neutral, así como Eva no pudo quedar en terreno neutral una vez que ahora tiene dos mensajes en su cabeza. Un mensaje que viene de Dios, no comas, y un mensaje que viene del diablo, come. Hubo un momento de indecisión, pero finalmente no podemos permanecer en la indecisión. Los seres humanos somos irremediablemente creyentes. Si no creemos en Dios, vamos a creer en el diablo, aunque no lo querramos, pero no hay una tercera opción. Es evidente que estos hombres fueron recibiendo en ese descenso hacia el pecado diferentes invitaciones de parte de Cristo, de parte de Dios, para abandonar el pecado. Pero decidieron probar más en el pecado. Y repito, cada vez que nosotros rechazamos a Cristo, nos estamos acercando a Satanás. Ahora, ¿quién venció? Vamos ahora a concentrarnos en esto. ¿Quién fue el que venció? Aparentemente la victoria ya estaba totalmente del lado del diablo. Esto no es que de vez en cuando fracasaban. Estos ya eran poseídos. ¿Qué quiere decir eso? Siempre, en forma constante, hacían solo la voluntad del diablo. Y ahora quiero leerles algo y después pasamos a otro encuentro. El encuentro con los endemoniados de Gadara encerraba una lección para los discípulos. Demostró las profundidades de la degradación a las cuales Satanás está tratando de arrastrar a toda la especie humana, y la misión que traía Cristo de librar a los hombres de su poder. Estos hombres, ¿verdad?, ya no parecían seres humanos, parecían fieras, despedazados, ¿verdad?, por las propias heridas que ellos se infligían. Sus ojos, ¿verdad?, brillaban como diablos. Su cabello desprolijo, sucio y enmarañado, escondía un rostro que ya no parecía el rostro de un humano, sino de un animal. Y nos dice la inspiración, ese es el lugar donde el diablo nos quiere conducir a todos. ¿Escucharon eso? Seguimos. Aquellos míseros seres que moraban en los sepulcros poseídos de demonios, esclavos de pasiones indomables y repugnantes concupiscencias, representan lo que la humanidad llegaría a ser si fuese entregada a la jurisdicción satánica. La influencia de Satanás se ejerce constantemente sobre los hombres para enajenar los sentidos, dominar la mente para el mal e incitar a la violencia y al crimen. Él debilita el cuerpo, oscurece el intelecto, degrada el alma. Y dice, siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás. Esto es terrible, hermanos. Siempre que los hombres rechacen la invitación del Salvador, se entregan a Satanás. Mediante sus especiosas tentaciones, Satanás induce a los hombres a cometer males siempre peores, hasta provocar completa degradación y ruina. Y la única salvaguardia contra su poder se halla en la presencia de Jesús. Ante los hombres y los ángeles, Satanás se ha revelado como el enemigo y el destructor del hombre. Cristo como su amigo y libertador. Amén. 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 Ustedes saben que aquellos endemoniados nunca habían escuchado una predicación de Jesús. Aquellos endemoniados ahora en sano juicio, ¿verdad?, totalmente restablecidos. Cuando ven que Jesús se aparta, ¿verdad?, se va con los discípulos, ellos van por detrás y le dicen, queremos ir contigo. Imagínense ustedes. Y Jesús les dijo, no vengan conmigo,
Ahora ustedes son misioneros míos. Donde ustedes viven, vayan y cuenten a todas las personas lo que yo he hecho con ustedes. Hermanos, en ese momento ustedes y yo sabemos que los expulsaron de Gadara. Lo expulsaron. Increíble. Pero la acción misionera de aquellos hombres que cumplieron con fidelidad no conocían mucho acerca de la Biblia, muy poco, casi nada, pero conocieron al autor. Y ellos solamente iban contando cómo era Jesús, lo que Jesús hizo con ellos. Cuando Jesús vuelve por segunda vez a Gadara, las multitudes se convirtieron a Cristo, porque vieron la conversión maravillosa de estos hombres a Cristo. Qué precioso, qué precioso. Pero ahora, para terminar, nos vamos a otro, yo diría, otro relato inspirador que nos llena de entusiasmo, que nos hace ver de que ustedes y yo podemos ser más que vencedores. San Lucas capítulo 15. Vamos a encontrar con esta parábola tan conocida por nosotros, la parábola del hijo pródigo. Quiero decirles que en verdad 15. San Lucas 15. En esta parábola es bueno que nosotros identificamos, ¿verdad? Identifiquemos a quién representa. El Padre representa a Dios. Tengan esto presente. El Padre representa a Dios. El hijo menor que pide la herencia y se va de la casa, somos nosotros. Yo sé que a algunos de ustedes les gustaría ser el hijo mayor, ¿verdad? Porque, bueno, nunca vivió perdidamente, aunque finalmente el final demuestra que no estaba tan bien tampoco. Pero no, ¿verdad? La herencia representa la vida eterna. ¿Quedó claro esto? El Padre representa a Dios, el hijo menor somos nosotros, y la herencia es la vida eterna. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora sí vamos a leer. También, versos 11 en adelante, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y dice que le repartió los bienes. Aquí quizás ustedes se sorprenden, ¿por qué el padre le dio los bienes? ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado libre albedrío. Ustedes y yo tenemos que decidir finalmente qué vamos a hacer con la vida. Dios nos llama para que nosotros vivamos eternamente. Nos perdimos, pero Jesús pagó por la deuda de lo que significaba, ¿verdad?, habernos perdido, y ahora Cristo nos invita a vivir eternamente. Pero no nos puede obligar. Cada uno finalmente va a hacer con su vida lo que quiera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando después, ¿no es cierto?, el hijo más mayor se siente mal porque se hace una gran fiesta, ¿verdad? Dice, por ejemplo, he aquí, verso 29, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo y ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro. Así que vivió perdidamente una vida inmoral en todas las dimensiones. Cuando dice el verso 14, todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Bueno, acá tenemos una primera enseñanza. ¿Es bueno apartarse del Padre o es solamente para malgastar la vida? Hermanos, apartarnos del Padre es tiempo perdido. Es nada más que para malgastar la vida. Yo recuerdo cuando estaba siendo pastor ahí de la iglesia de Herdon,
y un jovencito de 11 años decidió bautizarse. Y entonces yo le dije, ¿y por qué tú te quieres bautizar? Porque eres muy jovencito. Porque considero que si no me bautizo es tiempo perdido. Yo me quedé impresionado. Un niño de 11 años. Jesús dijo, dejad a los niños y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ese niño, ¿verdad?, llegó a expresar una verdad, pero solemnísima. ¿Cómo no me voy a bautizar? ¿Cómo no voy a rendir mi corazón a Cristo? Si no me bautizo y no testifico de que rindo mi corazón a Cristo, todo lo que puedo hacer viviendo sin Jesús es tiempo perdido. Y lo peor, mal perdido. Bueno, ya al ser perdido, ¿verdad?, es perdido. Seguimos. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos que de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, cuando él comenzó a soñar con la idea de irse de la casa del Padre, no era para tener una vida miserable, era para tener una vida mejor. Porque evidentemente el diablo ya lo estaba, ¿no es cierto?, tentando, estaba poniendo algunos pensamientos, haciéndole ver, como le hizo ver a Eva, te conviene no estar al lado de tu padre. De diferentes formas, el método es el mismo. De diferentes formas, el diablo sigue insistiendo en nuestros corazones y diciéndonos, no te conviene estar al lado de tu Padre. Yo tengo cosas mejores para darte. Imagínense ustedes. Ese muchacho tuvo la opción de salir con mucho dinero. Así que, joven, con mucho dinero y sin estar de alguna manera, ¿no es cierto?, no sé cómo decirlo, bajo la mirada del Padre, wow, las cosas que voy a poder hacer. Qué feliz que voy a ser. Qué glorioso va a ser mi futuro. Va a ser maravilloso. Porque así se lo presentó al diablo. Vete de la casa de tu padre y yo te voy a dar un futuro glorioso. Pero la parábola dice que el futuro glorioso terminó en el chiquero. No sé cómo le dicen ustedes donde crían los cerdos. Chiquero, ¿no? Me imagino que no le dicen hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Esto es asqueroso, no hay cosa más repugnante que un chiquero. No hay cosa más repugnante que un chiquero. Allí lo llevó él, al chiquero. Seguimos. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Les hago una pregunta. ¿Hay salvación dentro del chiquero? O más clarito, ¿verdad? ¿Puede Dios salvar dentro del chiquero? No. El chiquero no es el territorio de Dios, es el territorio del diablo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién fue que lo llevó al chiquero? ¿Dios o el diablo? Pero la influencia del Espíritu Santo llega hasta dentro del chiquero. Y ahora invita al que está dentro del chiquero a que salga del chiquero. Hay que salir del chiquero. Para retornar al Padre, mi hermana en Cristo, hay que salir del chiquero. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una enseñanza impresionante que Dios nos muestra. Porque a veces ustedes y yo podemos estar empantanados en un pecado y nosotros le decimos a Dios, sácame, sácame, sácame.
Y Dios nos va a decir, te estoy llamando, pero tú tienes que decidir salir. Yo no te puedo sacar a la fuerza. Tú decides, yo te voy a capacitar para que puedas salir, pero tú tienes que decidir salir. ¿Me están entendiendo, mis hermanos en Cristo? El muchacho tomó una decisión. Y el muchacho preparó todo lo que le va a decir al padre cuando llegue a encontrarse con el padre. Aunque en verdad el muchacho no sabe si el padre lo va a recibir. Porque se acuerdan ustedes, una vez que... ¿se acuerdan la estrategia del diablo, verdad? Primero nos hace ver que no nos conviene estar haciendo la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Después que caemos en el pecado, nos hace creer de que Dios ahora no nos puede recibir. Entonces la intención es siempre tenernos apartados de Dios. Primero porque nos saca de la presencia de Dios, conduciéndonos al pecado. Y una vez que nos conduce al pecado, ahora pone en nuestra mente y en nuestro corazón, no te va a recibir Dios porque has pecado. Miren ustedes, es demoledor. Seguimos. Levantándose, vino a su padre, verso 20. Y recuerden, él no sabía todavía si su padre lo iba a recibir. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¡Wow! Dice acá la palabra de Dios que aún cuando estaba lejos, lo vio su padre. ¿Qué significa eso? Que lo estaba esperando. El padre estaba cada día, ¿no es cierto?, soñando con que el hijo volviera. Porque apenas apareció el hijo en el horizonte, ya lo vio el padre. Miren ustedes, el muchacho hasta estaba con duda si el padre lo iba a recibir. Y dice, mis hermanos en Cristo, que no solamente lo vio, sino que en definitiva, ¿no es cierto?, corrió, se echó sobre el cuello de su hijo. ¿Qué hizo? Hermanos, ese hijo, si no tenía ni para comer, y su trabajo, ¿no es cierto?, previo al encuentro con el padre era trabajar en un chiquero, ustedes se imaginan cuán cochino estaba, ¿no es cierto? No es nada raro que haya venido, ¿no es cierto?, además rotoso, hediondo y sucio, hasta debe haber venido, ¿no es cierto?, con moscas que estaban al lado de él. O sea, una actitud realmente bastante fea, bastante fea. Pero esta parábola representa a Dios. El pecado ha hecho cosas muy feas en la vida nuestra. Pero ¿saben una cosa? La condición nuestra no afecta el amor de Dios. Nos recibe como estamos. Y no solo nos recibe, nos abraza, nos besa como estamos. Porque el diablo, cuando él ve que empezamos a retornar a Dios, pone en la cabeza nuestra la idea de que tenemos que mejorarnos a nosotros mismos antes de ir a Dios. Y yo quiero decirles algo: cuando tú intentas mejorarte a ti mismo antes de ir a Dios, es tiempo perdido. Porque tú no puedes mejorar nada en tu vida. El único que puede mejorar tu vida es Dios. Porque te puede dar un nuevo corazón, que es lo que todos nosotros necesitamos. Nunca te olvides de eso. Nunca te olvides. Lo único que sí, hermanos, y en Cristo hace de que Dios nos acepte o no nos acepte es la actitud. La condición, hermanos, la única que podemos ser como pecadores. Pero la actitud tiene que ser arrepentida. ¿Ustedes se acuerdan del fariseo? Cuando dijo, te doy gracias, Señor, porque yo, no es cierto, no soy como este desgraciado pecador, soy bueno, fiel en los diezmos, en las ofrendas, ayuno, bla, bla, bla. ¿Qué actitud tenía? De arrepentimiento.
recibió Dios? No. La Biblia dice que inclusive la oración que él elevó ni llegó al cielo, oró con él mismo. Oró con él mismo. ¿Por qué con él mismo? Porque Dios no la escuchó. Y ahí estaba el pobre publicano que golpeaba su pecho y decía: sé propicio a mi pecador. Y dice que él se fue escuchado por Dios y fue justificado. En otras palabras, lo salvó Dios. Entonces no digamos, hermanos, a veces que no importa la condición y la actitud, siempre Dios te recibe. Cuidado, no importa la condición, pero la actitud sí. Porque Dios va a obrar el arrepentimiento, el quebranto del alma y del corazón para que podamos ir a Él. Entonces, si vamos conducidos por Él, vamos arrepentidos, vamos quebrantados. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa es la actitud ahora del Hijo de Dios. Bueno, ahora escuchen ustedes esto, verso 21. El Hijo le dijo, después que ya fue, ¿no es cierto?, aceptado por el Padre, abrazado, besado: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué más le iba a decir? Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso está en el verso 19 de la parte final. ¿Se la pudo decir la parte final? Dios permitió que dijera solo la primera parte. No soy digno de ser llamado tu hijo, porque he pecado contra Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué Dios no dijo así? ¿Saben por qué? Porque Dios no recibe jornaleros, Dios recibe hijos. Solo hijos, only, solo hijos, no jornaleros o esclavos. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto es tremendo. Este muchacho quedó sorprendido, ni siquiera sabía si Dios lo iba a recibir. El padre resulta que de lejos ve, sale, corre, lo abraza al padre, lo besa. Y ahora cuando él le quiere decir: yo sé lo que me merezco, yo anhelo estar contigo, pero ya sé que no puedo ser un hijo tuyo, porque la herencia la despilfarré, no tengo herencia, y los que no tienen herencia no son hijos, son jornaleros. Hazme como un jornalero. Decir que nuevamente tenía herencia. Vamos a seguir. Verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies. Y ustedes saben que en Oriente solo usaban anillo y calzado los hijos. Los jornaleros no usaban ni anillo ni calzado. Entonces cuando Dios, ¿verdad?, da la orden de que hay que vestirlo, de paso se acuerdan que Adán y Eva también hubo que vestirlos. Salieron vestidos, no con vestiduras propias, salieron vestidos con piel de cordero, cubierto con la justicia de Cristo. Acá, ¿no es cierto?, el pródigo arrepentido es cubierto por la justicia de Cristo. Esto es impresionante. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Mi hermano y mi hermana en Cristo, si no muere el cordero, no hay fiesta. Si no muere el cordero, no hay herencia. Si no muere el cordero, no te puedo recibir como hijo. ¿Me están entendiendo? Hubo que matar un cordero, símbolo de Cristo. Y aquí el Cordero de Dios
¿Quién venció? Venció Jesús. Y ahora vamos a poner para leer el último pasaje. Jesús siempre fue vencedor. ¿Notan ustedes? Jesús siempre será vencedor. Y si ustedes y yo nos rendimos a Cristo, solamente podremos ser vencedores. Miren ahora lo que vamos a leer. San Juan capítulo 1, verso 2. ¿Será que podremos ser vencedores? Sí. San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder de ser hechos hijos de Dios. No dice de parecerse a hijo de Dios, que simulen ser hijo de Dios. No, Dios en Jesús nos ha dado de ser hechos hijos de Dios. Hermano, ¿no es realmente maravilloso eso? Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el vencedor? ¿El pecador? Jesús es el vencedor. Queremos expresar de gratitud a Dios que Cristo es el vencedor. Quisiéramos invitar que Cristo entre a nuestro corazón y permanezca en nuestro corazón. Amén. Amado Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque en medio de este gran conflicto entre el bien y el mal, Cristo Jesús dejó el cielo, nació como hombre, tuvo una vida perfecta, demostró en el mundo cuánto tú nos amas, murió para saldar la deuda que nosotros no podíamos saldar, resucitó, ascendió, está a tu diestra para interceder por nosotros y volverá por segunda vez para llevarnos al cielo. Padre, sabemos que el pecado nos ha debilitado, sabemos que el enemigo es sumamente hábil para engañarnos, para someternos, para esclavizarnos, pero sabemos que Jesús siempre lo venció. Sabemos que el enemigo ya es un enemigo vencido. Padre, gracias porque ahora en Cristo, en cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo, podemos ser ahora hechos hijos tuyos. Y Padre, bendícenos para que cada día podamos decirte al amanecer: hazme un hijo tuyo. Ponme las vestiduras de Cristo Jesús. Sosténme en tus manos de amor. Bendíceme, Padre.